¿Te has sentido atrapado por tus propios pensamientos, como si una voz interior te dijera que no puedes avanzar? En este vídeo, exploraremos cómo el budismo nos enseña a identificar y superar las barreras mentales que nos impiden alcanzar la paz interior y la claridad. Descubriremos los 5 obstáculos que la tradición budista señala como las principales trabas en nuestro camino espiritual y aprenderemos técnicas prácticas para liberarnos de ellos. Si estás listo para transformar tu mente y liberarte de tus propias limitaciones, acompáñanos en este viaje hacia la iluminación. El origen de nuestras barreras mentales. Desde la perspectiva budista, nuestras limitaciones mentales no son castigos ni defectos permanentes, sino nubes pasajeras que enturbian la claridad natural de la mente. Estas barreras nacen de nuestra ignorancia fundamental, la idea errónea de que existe un yo fijo, separado y permanente. Este malentendido es la raíz de nuestros sufrimientos, porque a partir de él surge el apego, el rechazo y la confusión. Cuando creemos que somos ese yo aislado, todo lo que amenaza su estabilidad nos provoca ansiedad, y todo lo que lo halaga nos produce deseo. Así vamos construyendo, día tras día, una prisión invisible hecha de pensamientos, emociones y hábitos repetitivos. Estas barreras no están en el mundo exterior, sino en la forma en que interpretamos lo que ocurre. El budismo enseña que todo lo que experimentamos pasa primero por el filtro de la mente, y si esa mente está distorsionada por creencias limitantes, deseos compulsivos o miedos arraigados, veremos la realidad como un espejo roto. No es que el mundo sea hostil, es que no lo estamos viendo con claridad. Una de las enseñanzas más potentes del Buda fue la de los 5 obstáculos o maras, que son estados mentales que bloquean la atención plena y la meditación profunda. Pero antes de explorarlos uno por uno, necesitamos entender que estas barreras no son enemigas que hay que combatir, sino señales que nos muestran dónde estamos atrapados. Al reconocerlas sin juicio, con atención y compasión, podemos empezar a disolverlas. Por ejemplo, piensa en la ansiedad que a veces sentimos antes de tomar una decisión importante. No es solo miedo al fracaso, sino una mezcla de apego a una imagen ideal de nosotros mismos, rechazo a la incertidumbre y una duda paralizante sobre nuestra capacidad. Esa ansiedad es un síntoma de múltiples barreras mentales activadas al mismo tiempo. El Buda no prometió eliminar los problemas del mundo, pero sí enseñó a transformar nuestra relación con ellos. Nos mostró que la mente puede ser entrenada, que podemos aprender a observar nuestros pensamientos sin creer ciegamente en ellos, y que detrás de todo ese ruido hay una conciencia clara, estable y compasiva esperando ser redescubierta. Es fundamental entender que nuestras barreras no son fallas de carácter. Son hábitos mentales que hemos reforzado con los años, muchas veces sin darnos cuenta. Y si fueron creados, también pueden ser deshechos. Ese es el poder transformador de la práctica budista, mostrarnos que la libertad no está fuera, sino dentro de nosotros mismos, al otro lado de nuestras propias creencias. Deseo sensual, el anhelo que nos ata. Entre todas las barreras mentales que describe el budismo, el deseo sensual es tal vez la más difícil de reconocer, y paradójicamente, la más normalizada en nuestra vida cotidiana. Este deseo no se refiere solamente a lo sexual, aunque lo incluye, sino a todo tipo de placer sensorial, comida, música, estímulos visuales, redes sociales, entretenimiento, confort material. Todo aquello que activa nuestros sentidos y nos hace sentir bien, aunque sea por un momento, puede convertirse en un anhelo obsesivo que nos esclaviza sin que nos demos cuenta. El budismo no demoniza el placer. Comer algo sabroso, disfrutar una canción o contemplar un paisaje hermoso no tiene nada de malo. Lo que convierte ese placer en una barrera es el apego. Es ese impulso interno que dice, necesito esto para sentirme completo. Y cuando no lo tengo, sufro. El deseo sensual es una trampa porque nos hace creer que la felicidad está en lo que obtenemos, y no en cómo vivimos lo que sucede. Este deseo se disfraza de motivación, pero es una cadena sutil. Queremos más rápido, más intenso. Y en ese ciclo de querer y consumir, la mente se agita, se dispersa, se vuelve insatisfecha. El problema no es el objeto del deseo, sino la identificación con él. Pensamos que si no conseguimos aquello que anhelamos, algo nos falta. Y si lo conseguimos, tememos perderlo. De un modo u otro, estamos atrapados. El Buda comparaba este deseo con una gota de miel en una cuchilla, al intentar lamerla, sentimos dulzura, pero nos cortamos. Ese corte es el sufrimiento inevitable que sigue al apego.
En la práctica de meditación, este deseo se manifiesta como distracción constante. Cerramos los ojos y la mente salta de imagen en imagen, pensando en lo que vamos a comer después, en el mensaje que esperamos, en la serie que queremos terminar. No hay calma. No hay presencia. En la vida diaria, el deseo sensual también se manifiesta como adicción a la estimulación. Nos cuesta estar quietos. Vivimos pegados al teléfono, buscando notificaciones como si fueran pequeñas recompensas. Pero cuando ese estímulo se apaga, sentimos vacío. Entonces buscamos otro. Es un ciclo que consume nuestra atención y fragmenta nuestra energía. La forma en que el budismo propone superar esta barrera no es reprimiendo el deseo, sino observándolo con atención plena. Se trata de mirar directamente ese anhelo cuando surge, sin seguirlo, sin rechazarlo. Solo observar qué sensación aparece en el cuerpo. ¿Qué pensamiento la acompaña? ¿Cómo se siente cuando no le doy lo que pide? Al ver con claridad cómo el deseo se construye, se debilita su poder sobre nosotros. Además, se cultiva una cualidad opuesta, la satisfacción. Apreciar lo que ya hay, lo que ya somos. Sentir gratitud por lo simple. Un sorbo de agua, una respiración profunda, el calor del sol. Estos momentos, cuando se viven con presencia, no generan apego. Generan libertad. Porque no dependen de nada externo. No se trata de negar los placeres del mundo, sino de liberarnos del sufrimiento que produce depender de ellos. El deseo sensual también se sana cultivando el contentamiento. Esto no significa conformarse con poco, sino encontrar plenitud en lo esencial. Es una forma de estar en el mundo donde la felicidad no viene de tener más, sino de necesitar menos. Cuando podemos ver el deseo como un visitante pasajero, y no como un amo que debemos obedecer, damos un paso inmenso hacia la verdadera paz interior. Mala voluntad, liberándonos del rencor. La segunda gran barrera mental según el budismo es la mala voluntad, un estado mental que incluye el enojo, el odio, el resentimiento, la irritación y todas las formas de rechazo hacia lo que no nos gusta o no se ajusta a nuestras expectativas. A veces es una furia explosiva, otras, una resistencia silenciosa, una frialdad que congela nuestras relaciones y nos endurece por dentro. Es una energía densa que consume nuestra mente, enturbia nuestra visión y bloquea cualquier posibilidad de compasión o comprensión. La mala voluntad no aparece sola. Surge cuando algo desafía nuestro deseo de control, cuando alguien nos hiere o cuando una situación no ocurre como queríamos. A menudo se presenta como una justificación, creemos tener derecho a estar enojados, a cortar a alguien de nuestra vida, a no perdonar. Pero el budismo nos invita a mirar más allá de esa justificación y preguntarnos con honestidad, ¿a quién está haciendo daño este enojo? ¿Qué parte de mí se está endureciendo cada vez que lo alimento? Una enseñanza central del Buda es que el odio no se apaga con más odio, sino con comprensión. No se trata de negar que alguien nos haya dañado o que una situación haya sido injusta, sino de reconocer que el rencor prolonga ese daño dentro de nosotros. Es como sostener un carbón encendido con la mano esperando que el otro se queme. El verdadero poder está en soltarlo. Pero no se suelta el rencor por obligación moral o por quedar bien. Se suelta por sabiduría. Porque entendemos que mantenerlo nos roba paz. Nos impide dormir bien. Nos enferma el cuerpo. Nos nubla la mente. Y porque entendemos que el otro, al igual que nosotros, también actúa desde sus propias heridas, sus propias barreras mentales, su propia ignorancia. Ahora bien, soltar no significa aprobar ni olvidar. No significa volver a exponernos a quien nos ha hecho daño. Significa dejar de cargar ese peso emocional que nos impide avanzar. Y eso requiere práctica, tiempo y paciencia con uno mismo. Una forma poderosa de trabajar con la mala voluntad en el budismo es a través de la meditación de la bondad amorosa, conocida como Metta Bhavana. En esta práctica, se cultivan intencionalmente pensamientos de bienestar hacia uno mismo, hacia los seres queridos, hacia personas neutrales, y finalmente, hacia quienes nos han herido. Esto no se hace de golpe ni a la fuerza. Se hace paso a paso, como quien va ablandando un nudo con suavidad. Al principio, puede parecer artificial. Tal vez incluso sintamos resistencia. Pero con la práctica, esa bondad comienza a filtrarse en nuestra conciencia,
y empezamos a ver que debajo del enojo siempre hay un dolor no reconocido. Y que bajo ese dolor, hay una ternura original que sigue intacta. El budismo también enseña a observar cómo la mala voluntad surge en lo cotidiano. No solo hacia otras personas, sino hacia situaciones y hacia uno mismo. ¿Cuántas veces en el día te dices cosas como, qué tonto fui, esto no debería haber pasado, porque siempre me pasa a mí? Esa forma de rechazo interior también es mala voluntad, pero dirigida hacia nuestra propia mente. Es una violencia sutil que va minando nuestra confianza. La práctica es reconocer ese rechazo y reemplazarlo por aceptación. No resignación, sino aceptación lúcida, esto es lo que hay ahora. Desde esa aceptación, surge la posibilidad de actuar con claridad, en lugar de reaccionar desde la rabia. Además, el budismo sugiere cultivar la ecuanimidad, que no es indiferencia, sino una calma estable frente a los altibajos de la vida. Es la sabiduría que nos permite ver que todo cambia, que lo que hoy nos duele mañana puede enseñarnos, y que nadie es solo lo peor que ha hecho. Cuando soltamos la mala voluntad, no solo nos liberamos a nosotros. También abrimos un espacio para que otros puedan cambiar, para que nuestras relaciones se curen y para que la vida vuelva a fluir sin el filtro del rencor. Pereza y letargo, activando nuestra energía interior. Pereza, desánimo, pesadez mental, falta de motivación, ganas de no hacer nada. Todos hemos sentido eso alguna vez, y no se trata solo de estar cansados físicamente. Es una especie de niebla interna que apaga el entusiasmo, que nos hace postergar, que nos desconecta del presente. En el budismo, esta barrera mental se conoce como pereza y letargo, y no es simplemente una falta de productividad, sino un estado profundo de desconexión con nuestra vitalidad. Lo más engañoso de esta barrera es que no siempre se presenta como una resistencia abierta. A veces se disfraza de comodidad, quedarse en la cama más de la cuenta, mirar una pantalla durante horas, evitar cualquier esfuerzo que nos saque de la zona de confort. No es descanso auténtico, es evasión. Y cuanto más tiempo permanecemos ahí, más difícil se vuelve salir. La pereza puede ser una respuesta a la saturación emocional. Cuando cargamos demasiadas preocupaciones, frustraciones o autocríticas, la mente se colapsa y busca apagar todo. En vez de enfrentar lo que sentimos, preferimos adormecer la conciencia. Nos volvemos lentos, pero no por necesidad de pausa, sino por miedo a la incomodidad. También puede estar relacionada con una creencia profunda, la idea de que no vale la pena intentarlo, de que no tenemos lo necesario, de que no importa lo que hagamos. Esa desesperanza sutil es una forma de letargo espiritual. Nos desconecta del propósito y nos sumerge en un estado en el que todo da igual. El budismo no combate la pereza con culpa ni con presión, sino con energía consciente. Esa energía, llamada virilla en pali, no es nerviosismo ni hiperactividad. Es una fuerza tranquila pero firme, como la de un río que avanza. Para despertarla, se necesita claridad. Por eso, el primer paso para superar esta barrera es observarla con atención. Preguntarnos: ¿de dónde viene esta falta de ganas? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué parte de mí se siente apagada? El siguiente paso es reactivar la intención. En lugar de enfocarnos en todo lo que no hemos hecho, o en todo lo que deberíamos hacer, el budismo invita a empezar por una acción pequeña y consciente. Algo tan simple como levantarse, respirar profundo, ordenar un espacio, hacer una caminata breve. Esas acciones, cuando se hacen con presencia, reactivan la energía interna. Otra clave es el equilibrio entre esfuerzo y descanso. A veces caemos en la pereza porque nos exigimos demasiado y luego colapsamos. El camino medio budista nos recuerda que la energía no se impone, se cultiva. Igual que un músico afina su instrumento, nosotros debemos aprender a afinar nuestra mente, no tan tensa que se rompa, ni tan floja que no suene. También es útil rodearse de estímulos que nutran el entusiasmo. Escuchar enseñanzas inspiradoras, leer textos que despierten la mente, meditar en grupo o simplemente compartir con personas que vibran alto. La energía se contagia. Y cuando nos falta por dentro, a veces basta con abrirnos a recibirla del entorno. Uno de los antídotos más poderosos contra la pereza es la contemplación de la impermanencia. Recordar que el tiempo es limitado, que este momento no vuelve, que la vida no espera. Esta conciencia no debe generar angustia, sino urgencia amorosa. ¿Qué estamos esperando para vivir con más intención?
¿Qué parte de nuestra vida está en pausa, esperando un momento perfecto que no llegará? Activar la energía interior no significa hacer más cosas, sino vivir con más presencia lo que hacemos. Es abrir los ojos a la belleza que hay en lo simple, a la chispa que está debajo del cansancio. Cuando cultivamos esa atención viva, incluso el acto más cotidiano se vuelve significativo, y la mente empieza a despertar. Inquietud y remordimiento, encontrando la calma en la tormenta. Este obstáculo es uno de los más sutiles y engañosos. La inquietud es ese estado mental en el que sentimos que nunca estamos del todo presentes. Es como si el cuerpo estuviera aquí, pero la mente estuviera dando vueltas, saltando de un pensamiento a otro, atrapada entre el pasado y el futuro. Y el remordimiento, su compañero silencioso, es esa punzada interior que aparece cuando sentimos culpa por lo que hicimos o dejamos de hacer. Juntos, forman una barrera que nos impide encontrar paz verdadera. En el día a día, la inquietud se manifiesta como ansiedad, preocupación, exceso de pensamiento, dificultad para relajarse. Puedes estar sentado en silencio, sin hacer nada externo, pero por dentro tu mente está como un río desbordado, corriendo de imagen en imagen, de escenario en escenario. Piensas en lo que dijiste ayer, en lo que debes hacer mañana, en lo que pasaría si todo saliera mal. La inquietud rara vez nos lleva a soluciones reales. Es más bien un hábito mental de anticipar, controlar, analizar, revisar una y otra vez. El remordimiento, en cambio, aparece con una sensación de incomodidad moral. Sabemos que actuamos mal, que fuimos descuidados, que lastimamos, que omitimos algo importante. Y en lugar de mirar eso con compasión y corregirlo, muchas veces lo reprimimos o lo cubrimos con autoexigencia o castigo interno. Es una carga emocional que se va acumulando como un peso silencioso, y que muchas veces nos impide estar en paz incluso en los momentos más tranquilos. El budismo nos ofrece una mirada profunda y sanadora sobre estas dos formas de perturbación. Primero, nos recuerda que la mente es como el cielo, amplia, espaciosa, naturalmente clara. Pero cuando está agitada por la inquietud o manchada por el remordimiento, esa claridad se nubla. No porque esté dañada, sino porque temporalmente está cubierta. Igual que las nubes no destruyen el cielo, estas emociones no destruyen nuestra esencia. Solo la tapan. Uno de los grandes errores que cometemos frente a la inquietud es luchar contra ella. Intentamos forzar la calma, reprimir el pensamiento, exigirnos tranquilidad. Pero esa lucha solo la alimenta. El camino budista propone algo diferente, observar la inquietud como si fuera una ola. No resistirla, no seguirla. Solo verla pasar. Sentir cómo se mueve en el cuerpo, qué emociones la acompañan, qué pensamientos la activan. Al dejar de resistirla, empieza a perder fuerza. La inquietud muchas veces nace del miedo. Miedo a perder el control, miedo a que algo salga mal, miedo a no ser suficientes. Por eso, una práctica esencial es cultivar la confianza. Confiar en que no necesitamos tener todas las respuestas ahora. Confiar en que podemos habitar la incertidumbre sin colapsar. Confiar en que la calma no se impone, se permite. El remordimiento se trabaja desde la honestidad. El budismo enseña la importancia de la reflexión ética diaria. No para culparse, sino para reconocer con claridad dónde nos alejamos de nuestros valores. Si herimos a alguien, si actuamos con egoísmo o distracción. Lo primero es reconocerlo sin defensas. Luego, si es posible, reparar el daño. Y finalmente, comprometernos a actuar con más conciencia. Este proceso, lejos de debilitarnos, nos fortalece. Porque en lugar de quedar atrapados en el pasado, lo convertimos en aprendizaje. También es fundamental cultivar el perdón. Perdonarnos por no haber sabido hacerlo mejor. Por no haber estado más despiertos. Por haber caído en viejos patrones. Y entender que todos estamos en proceso, que el despertar no es un camino lineal, sino lleno de curvas, tropiezos y redirecciones. El perdón nos libera. No borra lo que pasó, pero nos permite avanzar sin cargar esa mochila emocional. Una práctica poderosa contra la inquietud y el remordimiento es la meditación en la respiración. Volver, una y otra vez, al simple acto de inhalar y exhalar. Esa práctica no busca escapar de la mente, sino anclarla en el presente.
Cada respiración es un refugio, un punto de retorno, un recordatorio de que, en este momento, estamos a salvo. Que no necesitamos resolver toda la vida ahora. Solo estar aquí. Y así, con cada respiración, empezamos a construir una mente más estable. Una mente que no se deja arrastrar por cada pensamiento. Que no vive empujada por la culpa ni desgastada por la anticipación. Una mente que puede ver con claridad, sentir con apertura y actuar con libertad. Duda, cultivando la confianza en el camino. La duda, en el budismo, no es cualquier tipo de duda. No se refiere a la curiosidad sana o al espíritu de investigación. Esa clase de duda es bienvenida y esencial para crecer. La duda que se convierte en una barrera mental es la que paraliza, la que desgasta, la que confunde sin avanzar. Es una duda existencial, que carcome desde dentro, que pone en tela de juicio nuestra práctica, nuestras decisiones, nuestro valor, y hasta el sentido de todo. Este tipo de duda aparece de muchas formas. ¿Y si este camino no es el correcto? ¿Y si nunca cambio? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno para esto? ¿Y si no lo estoy haciendo bien? Es como una niebla que nubla la confianza, que corta la conexión con nuestra intuición y nos hace depender de validaciones externas. Es una duda que no busca respuestas, sino excusas para no avanzar. El Buda entendía muy bien esta barrera, y por eso enseñó que la duda es uno de los 5 obstáculos más poderosos. No porque sea más fuerte que nosotros, sino porque puede hacernos detener sin necesidad de empujarnos. La duda nos susurra que no hay apuro, que ya lo haremos más tarde, que tal vez no estamos listos, que otros sí pueden pero nosotros no. Nos convence de quedarnos en la orilla sin siquiera intentar cruzar. La duda, muchas veces, nace de una desconexión con la experiencia directa. Leemos, escuchamos, pensamos, analizamos, pero no nos detenemos a vivir profundamente. Por eso el antídoto budista no es solo tener fe ciega, sino tener confianza basada en la práctica. Cuando uno se sienta a meditar, aunque sea por 5 minutos, y observa cómo cambia la mente, cómo se aquieta el cuerpo, cómo surgen y se disuelven los pensamientos, empieza a confiar. No en una teoría, sino en su propia capacidad de despertar. La confianza en el budismo no es una creencia externa, sino una fuerza interna que se cultiva con la repetición de la experiencia. Cuanto más practicas, cuanto más aplicas las enseñanzas en tu vida real, más descubres que funcionan. Que tu mente cambia. Que tu corazón se ablanda. Que hay momentos de claridad. Y entonces, aunque la duda aparezca, ya no tiene tanto poder. Porque has visto, por ti mismo, que hay algo verdadero en este camino. Otra fuente importante de duda es la comparación. Miramos a otros practicantes, a maestros, a personas que parecen más avanzadas, y sentimos que nunca llegaremos ahí. Pero el budismo no es una competencia. Cada camino es único, cada proceso es distinto, y la iluminación no es un lugar al que se llega, sino una forma de habitar el presente con plena conciencia. La duda también se alimenta de expectativas irreales. Creemos que meditar es dejar la mente en blanco, que ser espiritual es no enojarse nunca, que avanzar es no tropezar. Y como nada de eso ocurre así, empezamos a pensar que algo anda mal. Pero no es que el camino falle. Es que estamos viendo con los lentes de la exigencia y no de la comprensión. Por eso el budismo insiste en la paciencia, una cualidad esencial para madurar la confianza. En tiempos de duda, es vital rodearse de buenos amigos espirituales. Personas que nos inspiren, que nos escuchen sin juzgar, que nos recuerden lo que hemos olvidado. La comunidad, o sangha, es uno de los 3 pilares del camino budista. No porque dependamos de otros, sino porque en compañía se hace más fácil recordar quiénes somos. También ayuda mucho escribir. Volcar las dudas en papel. Sacarlas de la cabeza y mirarlas con distancia. A veces, solo al escribirlas, ya empiezan a perder fuerza. Porque una duda no expresada se vuelve eco. Pero una duda reconocida puede transformarse en una puerta. Por último, el budismo nos anima a volver siempre a lo esencial. Cuando la mente esté confundida, cuando no sepa si seguir o no, cuando todo parezca incierto, vuelve a la respiración. A ese instante en el que todo se simplifica. A ese momento donde no hay preguntas ni respuestas, solo vida sucediendo. Ahí,
en lo más simple, se esconde la sabiduría. Y cuando confías en ese momento, aunque sea por un segundo, la duda pierde terreno. Porque ya no necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas estar aquí, con lo que hay, caminando paso a paso. Esa es la verdadera confianza. Estrategias budistas para superar los obstáculos. Una vez que entendemos las barreras mentales que nos impiden avanzar, el deseo sensual, la mala voluntad, la pereza, la inquietud, el remordimiento y la duda, la gran pregunta es, ¿cómo las superamos? ¿Qué herramientas ofrece el budismo, más allá de las enseñanzas conceptuales? ¿Qué hacemos cuando estamos inmersos en uno de esos estados y no podemos salir? Primero, hay que saber que el budismo no propone eliminar estos obstáculos a la fuerza. No son enemigos a vencer, sino nubes que se disipan cuando la conciencia se aclara. El enfoque no es agresivo, es compasivo. Se trata de desarrollar una relación diferente con la mente, una en la que dejamos de identificarnos con todo lo que aparece y empezamos a observarlo con ecuanimidad. Esto comienza con una herramienta central, la atención plena, o sati. La atención plena es la capacidad de estar presentes sin juzgar. No se trata de controlar la mente para que no piense, sino de estar tan atentos a lo que está ocurriendo, dentro y fuera, que el pensamiento pierde su fuerza automática. En ese estado de presencia, podemos ver cómo surge el deseo, cómo aparece el rencor, cómo se instala la duda. Y al verlo, sin actuar desde la reactividad, empezamos a debilitarlos. Una técnica clave que enseñó el Buda es la observación de los 5 obstáculos durante la meditación. No para evitarlos, sino para reconocerlos cuando aparecen. Si en medio de la práctica notamos que estamos pensando en comida, placer o distracción, sabemos que es deseo sensual. Si sentimos molestia hacia alguien o algo, es mala voluntad. Si aparece somnolencia, falta de motivación o una nube pesada en la mente, es pereza. Si hay nerviosismo, preocupación o culpa, es inquietud. Y si sentimos que nada tiene sentido o que no servimos para esto, es duda. Nombrar el obstáculo le quita poder. Es como encender la luz en una habitación oscura. Además de la atención, el budismo propone desarrollar cualidades mentales opuestas a cada barrera. Por ejemplo, contra el deseo, cultivar la satisfacción. Contra la mala voluntad, el amor benevolente. Contra la pereza, la energía diligente. Contra la inquietud, la tranquilidad. Contra la duda, la confianza basada en la experiencia. No se trata de imponerlas, sino de generarlas poco a poco mediante la práctica constante y consciente. Una práctica muy poderosa para trabajar cada obstáculo es la meditación en los 4 fundamentos de la atención: cuerpo, sensaciones, mente y fenómenos mentales. Al observar el cuerpo, detectamos cuando la pereza o el deseo se manifiestan físicamente. Al observar las sensaciones, percibimos el apego o el rechazo que alimentan la mala voluntad o la inquietud. Al observar la mente, vemos su cualidad en cada momento: ¿está distraída, en calma, agitada, dormida? Y al observar los fenómenos mentales, reconocemos patrones, estructuras, causas. Esta práctica no es solo teórica, es transformadora. Otra estrategia fundamental es el uso de reflexiones contemplativas. Pensar regularmente en la impermanencia, en la naturaleza del sufrimiento, en el karma, la ley de causa y efecto, y en la posibilidad del despertar. Estas contemplaciones no son ideas abstractas, sino recordatorios constantes de lo que realmente importa. Por ejemplo, cuando sentimos pereza, podemos reflexionar: la vida es breve, quiero seguir postergando mi despertar. Cuando sentimos rencor, ¿qué ganancia obtengo de alimentar este fuego? Cuando dudamos, ¿qué experiencia me está diciendo lo contrario? El apoyo de la comunidad espiritual también es vital. Practicar en solitario es valioso, pero cuando tenemos un grupo de personas que comparten nuestras inquietudes y aspiraciones, todo se hace más liviano. Compartir lo que sentimos, escuchar experiencias de otros, meditar en grupo o simplemente recibir guía de alguien más experimentado nos saca del aislamiento mental. No tenemos que cargar con todo solos. Y hay algo más: el humor. Aunque no es una técnica formal, muchos maestros budistas lo cultivan como medicina contra el ego y el drama mental. Aprender a reírnos de nuestras propias vueltas mentales,
de nuestros enredos internos, es una forma poderosa de desactivar la seriedad con la que nos tomamos el sufrimiento. No para minimizarlo, sino para recordarnos que la mente, a veces, exagera. Finalmente, el camino budista no nos pide perfección. Nos pide continuidad. Que sigamos volviendo, una y otra vez, a la práctica, a la respiración, al presente. Que no importa cuántas veces caigamos en los obstáculos, lo que importa es cuántas veces volvemos a levantarnos con una mirada más clara, con un corazón más blando, con una intención más firme. Y eso, solo eso, ya es liberación. Integrando la sabiduría en la vida diaria. Después de explorar en profundidad cada una de las barreras mentales que el budismo nos invita a reconocer y atravesar, queda una pregunta esencial: ¿cómo llevamos toda esta sabiduría a nuestra vida diaria? Porque el verdadero reto no está solo en la meditación formal, sino en los momentos cotidianos, en los conflictos familiares, en las decisiones laborales, en la soledad, en la rutina, en los pequeños gestos donde la mente se expresa sin filtros. El budismo nos recuerda que la práctica no está separada de la vida. La vida es la práctica. Cada conversación difícil, cada emoción incómoda, cada elección que hacemos, es una oportunidad de aplicar lo que aprendemos. Y para eso, necesitamos mantener viva la conciencia. No como un estado idealizado, sino como una atención sencilla y constante. ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Desde dónde estoy actuando? ¿Qué intención hay detrás de esto? Cuando enfrentamos deseo, podemos practicar contentamiento. No se trata de reprimir lo que nos gusta, sino de preguntarnos: ¿esto me da paz o me ata? ¿Esto lo elijo o me controla? Al observar el deseo sin dejar que nos arrastre, descubrimos una libertad nueva. Cuando surge mala voluntad, el reto es pausar y sentir. Respirar antes de responder. Mirar al otro con la conciencia de que también está sufriendo, aunque no lo parezca. Recordar que todos estamos batallando con nuestras propias sombras. Y desde ahí, responder con firmeza pero sin veneno. Cuando nos atrapa la pereza, en lugar de pelearnos con ella, podemos invocar una acción pequeña, concreta, amable, ordenar algo, mover el cuerpo, hacer una pausa consciente. Porque no se trata de hacer más, sino de reconectar con la energía interna que siempre está disponible cuando nos alineamos con un propósito. Frente a la inquietud, volvemos al cuerpo, al presente. Nos anclamos en lo tangible, los pies en el suelo, la respiración, los sonidos. Y así, lentamente, dejamos de vivir en la película mental para habitar el momento real. Ante el remordimiento, practicamos honestidad y reparación. Si podemos pedir perdón, lo hacemos. Si podemos cambiar algo, lo cambiamos. Y si no, nos abrazamos con compasión, sabiendo que fallar también es parte del camino. Y cuando llega la duda, respiramos. Observamos si es una duda que busca verdad o una que evita acción. Y si vemos que es esta última, la dejamos pasar como una nube, sabiendo que la confianza no se impone, se cultiva. Cada día es una nueva posibilidad de despertar. No hace falta estar iluminados para vivir con conciencia. Solo hace falta intención, práctica y presencia. No importa cuántas veces volvamos a caer en los mismos obstáculos, lo importante es que cada vez despertamos más rápido, sufrimos menos, comprendemos más. Esa es la belleza del camino budista, no se basa en dogmas, sino en experiencia. No exige perfección, solo sinceridad. Y no busca escapar del mundo, sino habitarlo con una mirada nueva, más libre, más compasiva, más lúcida. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el corazón del budismo y las barreras mentales. Si este contenido te ha servido, si algo resonó en ti o te dio una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas al canal. Aquí seguiremos explorando juntos este camino de transformación interior. Y me encantaría leer en los comentarios, ¿cuál de estos obstáculos es el que más reconoces en tu vida? ¿Qué estrategias usas tú para atravesarlo? Tu experiencia también puede ayudar a otros. Seguimos caminando juntos. Un paso a la vez. Una respiración a la vez.